Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Los que suscriben, diputados Jesús Padilla Estrada, Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Vinicio Flores Guerrero, Carlos Peña Vadillo, Pedro Martínez Flores, Alfredo Femat Bañuelos y Eleuterio Ramos Leal, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, fracción segunda y 136, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera y 98, fracción tercera, de su reglamento general, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente acuerdo en el tenor de los siguientes antecedentes. Primero, el 14 de enero del 2025 se publicó en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado el decreto numeral 94 con el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia del Poder Judicial, con la finalidad de armonizar el contenido con principios y postulados de nuestra Carta Magna. Mediante el citado decreto se establecieron las reglas para la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial del Estado, magistradas y magistrados, juezas y jueces. De la misma forma, se crearon el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Segundo, en el artículo 5º transitorio del decreto número 94, se mandató a esta legislatura del Estado la emisión de la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en el proceso electoral local extraordinario 2024-2025. Para renovar los cargos del Poder Judicial del Estado dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la entrega de los cargos a elegir por parte del órgano de administración judicial. De la misma forma, se ordenó la integración de los comités de evaluación de cada uno de los poderes públicos del Estado. Tercero, el 24 de enero del 2025, en sesión extraordinaria, el Pleno de esta honorable 65ª Legislatura del Estado designó a los ciudadanos doctor Antonio Valenzuela Ríos, doctora Silvia Rodarte Nava y la doctora Regina Compián González como miembros integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Posteriormente, en sesión solemne celebrada en la misma fecha, se tomó protesta a los académicos mencionados. Cuarto, de la misma forma, con la finalidad de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, el 25 de enero del 2025 se publicó en el periódico oficial Órgano del Gobierno del Estado el acuerdo número 27 aprobado por esta soberanía popular, mediante el cual se emite la convocatoria pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria para ocupar los cargos de magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Quinto, el 28 de enero del 2025, este comité de evaluación se declaró formal y materialmente instalado, llevando a cabo las actividades siguientes. Inciso A. El 24 de febrero del presente año emitió los listados de elegibilidad de las personas aspirantes en términos de la convocatoria pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria para ocupar los cargos de magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. B. El 27 de febrero del año en curso, aplicó examen a las personas aspirantes mediante una plataforma digital. El examen estuvo integrado por 5 preguntas de carácter general y 3 enfocadas a la materia del órgano jurisdiccional para el que se registraron. De la misma forma, las personas aspirantes al cargo de magistradas o magistrados fueron entrevistados el 28 de febrero del presente año en el edificio principal del Poder Legislativo del Estado a partir de las 12 horas. C. El 5 de marzo del 2025 se publicó en el suplemento 19 del número 19 del periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado el acuerdo por el que se aprueban el listado de las personas aspirantes que se consideran idóneas para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria para ocupar los cargos de magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. D. El 7 de marzo del 2025 se emitió el acuerdo final por el cual se comunica a la honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas los nombres y cargos a los que se postulan las personas aspirantes consideradas elegibles e idóneas para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria para ocupar los cargos de magistradas y magistrados, juezas, jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. En el citado acuerdo, el comité informó de la renuncia presentada por el ciudadano Pedro Jasso Camarillo a continuar
con su postulación en el cargo de magistrado. De la misma forma, con fecha 13 de marzo del año en curso, la ciudadana Felipa de la Cueva Sotelo y en fecha 15 de marzo y año citado, del ciudadano José Ángel Yuen Reyes, presentaron sus renuncias a ser postulados como magistrados ante la oficialía de partes de esta legislatura del Estado. Sexto, con base en el artículo 96, fracción tercera, inciso D, de la Constitución Política del Estado, esta representación popular debe postular un hombre y una mujer para cada cargo a elegir. Sin embargo, en los listados a los que se ha hecho referencia, se registraron y resultaron como idóneos varias personas para desempeñar el mismo cargo. Ante tal situación, esta soberanía popular debe definir a las personas que serán postuladas como candidatas a un cargo determinado. Virtud a ello, se considera indispensable establecer un mecanismo para cumplir con la obligación constitucional del proponer un hombre y una mujer para cada uno de los puestos precisados en la convocatoria pública emitida mediante el acuerdo número 27 de esta honorable 65ª legislatura. Séptimo, en la reforma constitucional en materia del Poder Judicial del 15 de septiembre del 2024, el constituyente permanente estableció como una herramienta para tales supuestos la insaculación. Así se precisa en el inciso C, fracción segunda, artículo 96 de nuestra Carta Magna. De la misma forma, en la fracción tercera del artículo 116 de nuestra Carta Magna se precisa que las legislaturas estatales gozarán de la libertad de organización para establecer las reglas en la elección de los integrantes de los poderes judiciales locales, debiendo observar las bases previstas en las propias constituciones federales en el caso del Poder Judicial de la Federación. Con base en las disposiciones constitucionales mencionadas, el procedimiento de insaculación es un mecanismo previsto por el constituyente permanente para cumplir con la obligación a cargo de las legislaturas estatales de postular una mujer y un hombre para cada uno de los cargos a elegir, precisando que esto solo se realizará en los casos en los que exista una pluralidad de personas idóneas para ser postuladas como candidatas o como candidatos. Finalmente, cabe señalar que es una facultad soberana de esta representación popular la integración de las listas definitivas de personas candidatas que postulen el poder legislativo y que se remita a las autoridades electorales con fundamento en el artículo 96, fracción tercera, inciso D, de la Constitución Política del Estado. De conformidad con los antecedentes citados, con base en los acuerdos de idoneidad aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y con fundamento en el artículo 96, fracción tercera, inciso D de la Constitución Política de nuestro Estado, así como la base novena, numeral séptimo de la convocatoria pública contenida en el artículo 27, sometemos a consideración del Pleno el presente acuerdo mediante el cual se establece el procedimiento de insaculación para integrar el listado definitivo de las personas que se postularán en el Poder Legislativo en la elección extraordinaria para ocupar los cargos de magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Primero, los cargos y las personas que deberán insacularse son las siguientes: juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Primero, juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento en Calera. Son 2 plazas con los siguientes nombres: licenciada Hilda del Carmen Hernández Esquivel, licenciada Yulisa Cardona Maldonado, licenciada Dulce Isis Varela Ordóñez, licenciada Zaira Beatriz González Aguilera. Segundo, juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento en Jerez, 1 plaza con los siguientes nombres: el primero, el licenciado Enrique Enciso Torres; el segundo, licenciado Baudelio Antonio Corbera Ríos. La plaza número 3 sería el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento en Zacatecas, considerando 1 plaza con los siguientes nombres: el primero, la licenciada Mayra Elizabeth Martínez Castruita; segundo, maestra Ana Laura Rivera Vallejo; tercero, licenciada Adriana López Ibarra. En la plaza número 4, el juzgado penal del sistema tradicional de la región centro-sur, con 1 plaza con los siguientes nombres: el ciudadano Eric Gibrahim Padilla Reyes y el licenciado Rey David Cortés Noriega. En la plaza número 5 del juzgado penal del sistema tradicional de la región norte es 1 plaza con los siguientes nombres: primero, Juvenal de Ávila Padilla; segundo, René Saucedo Débora. La plaza número 6 es el juzgado primero civil de Fresnillo, con 1 plaza
con el nombre de la licenciada Claudia Landero Salas. El segundo es el nombre de la licenciada Lucía del Rosario García Tiscareño. Tercero, licenciada Susana Carolina Enríquez Ávila. El cuarto, la licenciada Mayra Alejandra Robledo Zavala. Para dar paso a la plaza número 7 del Juzgado Primero Familiar de Zacatecas, donde se considera una plaza con los siguientes nombres. El primero, maestro Carlos Alejandro Gamboa Vázquez. El segundo, el licenciado José Javier Bañuelos Casas. Tercero, licenciado Sergio Reveles Morales. Cuarto, el licenciado Jesús Antonio González González. Una plaza con el nombre de la licenciada Daniela Gabriela Macías Rojero. Segundo, el licenciado Alejandro Elizabeth Robles Zamora. Tercero, la licenciada Laura Dávila Campos. Para dar paso a la plaza al espacio número 8 del Juzgado Tercero Familiar de Fresnillo, una plaza con los siguientes nombres. Primero, Alejandro Alvarado Ruiz. Segundo, Edgar Aarón Velázquez Hernández. Tercero, Óscar Canché González. Para el espacio noveno del Juzgado Primero Mercantil, donde se considera una plaza con los siguientes nombres. El primero, Roberto Girel Romero Sánchez. Segundo, maestro César Omar Almanza Pacheco. Para dar paso a la plaza número 10 del Juzgado Primero Mixto de Pinos, donde se considera una plaza con el nombre de Elías Armando de la Rosa Rodríguez, Gibran Lozano Alba, Prudencio Rivera Rodríguez. Número 11, Juzgado Primero Mixto de Sombrerete, una plaza, nombre, licenciada Viridiana Mireles García, Erika Azalia Bueno Reyes. Plaza, a nombre de Eloy Bernardo Hernández Briones y Adrián Rodríguez Ramírez. Número 2, Juzgado Segundo Mixto de Jalpa, una plaza, nombre, primero, Víctor Luis Aguayo. Segundo, Víctor Manuel Cabral Castañón. Una plaza, nombre, Hermelinda Mejía Mejía. Ana Luisa Prieto Castañón. Número 13, Juzgado Segundo Mixto de Río Grande, una plaza con el nombre de primero, licenciado Víctor de Jesús Zúñiga Aguilar. Segundo, licenciado José Manuel Peña Vadillo. Tercero, licenciado Manuel Patricio Mireles Medina. Segundo, en los términos expuestos, las reglas que se deberán aplicar en el procedimiento de insaculación para integrar las listas definitivas de personas candidatas de este Poder Legislativo son las siguientes. Número 1. La insaculación se realizará con base a los listados aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, contenido tanto en un acuerdo de idoneidad del 5 de marzo del 2025 como en un acuerdo final del 8 de marzo del 2025. Segundo, los casos en los que se aplicará la insaculación serán exclusivamente aquellos en donde el número de hombres o mujeres aspirantes idóneos sean mayor a 1. Tercero, la insaculación deberá efectuarse entre mujeres o entre hombres según corresponda, para respetar el género de las postulaciones al que hace referencia el inciso D de la fracción tercera del artículo 96 de la Constitución local. Cuarto, el presidente de la mesa directiva deberá leer en voz alta el cargo específico, la cantidad de aspirantes que van al sorteo y sus nombres. Posteriormente, el primer secretario depositará en una, el segundo secretario extraerá las células y leerá en voz alta el nombre que contengan conforme al orden de extracción. El primer nombre que se lea en cada insaculación corresponde a la candidata o candidato que deberá ser postulado. Quinto, concluidas las insaculaciones, el presidente de la mesa directiva efectuará la declaratoria correspondiente y solicitará que los nombres sean integrados en el listado definitivo. Tercero, la Dirección de Servicios Parlamentarios deberá proveer lo necesario para implementar el procedimiento de insaculación en los términos previstos de este presente acuerdo. Cuarto, ordénese la incorporación de los nombres que resulten de la insaculación en el listado definitivo que se presentarán en los órganos electorales. Quinto,
El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación para todos los efectos legales. Sexto, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, Zacatecas, Zacatecas, a 15 de marzo del 2025, atentamente, Junta de Coordinación Política, firman el presidente, el diputado Jesús Padilla Estrada, secretarios, Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Vinicio Flores Guerrero, Carlos Peña Vadillo, diputado Pedro Martínez Flores, diputado Alfredo Femat Bañuelos y Eleuterio Ramos Leal. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.